Y para que empiece a grabarse la clase, vamos a orar, porfa, para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, ¿vale? Acompáñenme ahí en su lugar, por favor. Vamos a tomar un tiempo de oración y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, porque tú eres, Señor, quien nos ha regalado, Señor, este nuevo día, Señor, por tu gracia bendita, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre mío, Señor, por los que hoy estamos presentes, Señor, por los que tal vez no han podido, Señor, llegar, que vienen del trabajo, Señor, o que aún van, Señor, rumbo a casa, Señor, en el transporte y van tomando, Señor, la clase. Yo te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que cuides y guardes nuestra vida, Señor, guárdanos del mal, Señor, del maligno, Señor, del que roba, del que hurta, del que hace lo malo, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para escuchar la instrucción que traes a nuestra vida, Señor. Hoy tomamos este tiempo, Señor, y lo apartamos para hablar, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, Señor, tu enseñanza. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea tomando el control, Señor, y que toda palabra, Señor, que salga de mis labios, Señor, sea de bendición, Padre, para la vida de mis hermanos, Señor. Que todo, Señor, lo que se hable sea y provenga, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Que no haya, Señor, nada, ninguna enseñanza, Señor. Yo me hago un lado, Padre mío, Señor, y te pido que toda palabra, Señor, que salga de mis labios, Padre mío, Señor, que provenga de mí, la quite, Señor, no permitas que quede en la vida ni en la mente de mis hermanos, pero todo lo que provenga de ti, yo te pido, Señor, que haga rema en nuestras vidas. Te entregamos este tiempo, te damos gracias, te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjenme mover para acá porque aquí me daba el foco y no veía bien, ¿vale? Pues vamos a continuar. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? ¿Alguien así rapidísimo que nos pueda comentar? ¿No? ¿Alguien, un valiente, una valienta? Bueno, vimos, maestro, buenas tardes, Dios lo bendiga. Buenas Vimos tardes. por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la reconciliación de Dios y el hombre. Vimos cómo el pecado se convirtió en juicio para el hombre, cómo bueno, el hombre ya no se podía acercar a Dios. Vimos todo lo que nos narra Génesis sobre la 3:15, 3, 15, 16 y 17, sobre cómo, dónde tomaron mujeres, ¿cómo se llama? Caín y Abel, de dónde tomaron mujeres para, para poder multiplicarse. Ok, muy bien, muchas gracias, hermana Lourdes. Exactamente, estábamos viendo la parte del pecado, ¿verdad? Habíamos visto hace 2 semanas el punto de cómo se introdujo el mal o el pecado a través ah, en el universo, que fue a través de este ser, que Dios lo creó como un ángel, como un querubín, dice la palabra que era un querubín, era un protector y estaba ahí al lado de Dios, ¿verdad? Sin embargo, se rebeló, o sea, halló maldad en su corazón y se volvió diablo. Dios no lo creó malo, sino él decidió en su albedrío, ¿verdad? Y platicábamos igual que tanto los ángeles como nosotros tenemos un libre albedrío, sin embargo, nosotros tenemos aún un regalo mayor que es el arrepentimiento, ¿verdad? Que podemos arrepentirnos y sin embargo, los ángeles no, y por eso su condenación o su fin es el lago de fuego, ¿vale? Veíamos exactamente esa parte de cómo el diablo vino después de haber pecado, vino y tentó a la creación de Dios, al hombre, cómo entró el pecado sobre Adán y sobre de él a toda la humanidad. Sin embargo, a través del Señor,
tenemos hoy la gracia y la redención, ¿verdad? Siempre y cuando lo aceptemos en nuestro corazón, creamos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, y sobre todo cumplamos sí, cumplamos sus mandamientos, ¿verdad? Que dice la palabra, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿vale? Hablábamos de que había más de 600 mandamientos en la ley, ¿verdad? Sin embargo, el maestro nos dejó dos, que es amar al Señor. El primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, en estos dos mandamientos se cumple toda la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? Entonces, cuando cumplimos esos dos mandamientos, cumplimos toda la ley, porque él dijo, no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla, ¿vale? Y hoy vamos a ver, a tocar otro tema de la parte de lo que tenemos que hacer o de lo que había en nuestra vida o se llega a presentar. Es una parte lo que Él tiene hacia nosotros porque no puede arrepentirse. Sin embargo, pues realmente el punto es para hacer caer la creación perfecta de Dios, ¿vale? Que somos nosotros, somos hechos a imagen y a semejanza del Altísimo. Y les decía que, bueno, ciertamente nosotros en nuestro diario vivir vamos a tener esa parte en la que el pecado es continuo, ¿verdad? En nosotros, pero también la gracia es continua. Va a haber situaciones que por ende hay pecados que son por omisión y que vamos a cometer. Sin embargo, y tenemos aún que confesarlos, ¿verdad? Tenemos que ponernos a cuenta y lavarnos. Dice la palabra que Él viene por una novia sin mancha. Nuestros vestidos tienen que estar intactos, ¿verdad? Por eso es que de continuo tenemos esa libertad de poder entrar al lugar santísimo. Cuando Él fue crucificado, el velo se rompió y tenemos ese libre acceso de continuo al lugar santísimo, Él siendo nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Para entrar y ponernos a cuenta en todo momento. Sin embargo, hay momentos, y yo creo que ninguno de nosotros pasa así, pero que hay pecados que, les decía, hay pecados que se hacen por omisión. Hay situaciones o hay pecados en los que vamos a caer y nos vamos a levantar, a arrepentir y no volver, pero hay formas de vida que a veces toma el cristiano, algunos cristianos, pero sobre todo el mundo que vive en pecado continuo, ¿verdad? Y es deliberado. Y hablábamos ahorita de esa parte, de ese enemigo de nuestras almas, que nos odia, decía la hermana Vero, ¿verdad? Escribía ahí en el chat, que Él nos odia y ciertamente va a estar de continuo tratando de hacernos caer, ¿verdad? Tratando de hacernos que caigamos, que caigamos, que nos apartemos de lo que Él quiere, de lo que Dios quiere para nosotros, que es que volvamos a Él. Él nos va a estar provocando, ¿vale? Entonces, vamos a ver el tema de este día. Ya todos pueden ver mi pantalla. Háganme un like, sí, sí. Bien, entonces, gracias. Si un like, si no, un no like. No, es cierto. Vale, y pues el tema, como les decía, que es esa parte en la que continuo vamos a estar, o el diablo va a estar, el enemigo va a estar provocándonos para que pequemos, ¿verdad? ¿A través de qué? De la tentación, ¿vale? A través de esto que él va a estar de continuo ofreciéndonos para hacer que nosotros tropecemos y nos apartemos, ¿verdad? Aquí es un ejemplo, sin embargo, digo, está la imagen
Mm, vemos dentro perdón, es que vi que me habían escrito algo en el chat, pero creo que nada más estaban asintiendo, ¿verdad, hermana Lu? Ok, vale, pues vamos a entrar de lleno a ver la parte de la tentación, ¿vale? Antes de seguir avanzando en las diapositivas, ¿qué entienden? Alguien que nos pueda compartir, ¿qué entiende por tentación? ¿Qué creen que sea la tentación? El impulso de Buenas hacer, noches. perdón, Adelante, Sí, hermana. ah, perdón, el impulso de hacer algo o tomar algo atrayente, pero puede resultar peligroso para uno, ¿no? Ya sea una situación que trae de forma irresistible o, bueno, creo que para mí es eso, el que nos puede atraer algo que nos llame mucho la atención y que en un momento solamente estemos pensando en eso, no nos demos cuenta que nos está ganando y el peligro que contrae a nuestras vidas. ok, muy bien, muchas gracias. Juan, Sí, buenas noches. Pues bueno, creo que tiene que ver con los deseos, ¿no? Con algo que uno desea mucho, pero que al final no nos va a llevar a algo bueno, ¿no? Que es perjudicial para nosotros. Es lo que opino. muy bien, los dos muy bien, dieron parte de la definición y ¿Puedo hablar? exactamente, sí, adelante, adelante, Hermano, yo pienso que la tentación igual, o sea, sí, es como un deseo, pero nos explicaba la maestra que una cosa es la concupiscencia, no que es bajo nuestros propios deseos, que yo tengo un deseo en el interior de hacer algo, y una tentación es, por ejemplo, cuando me dan un cambio de más y no digo nada. ok, va, va ahí un poco ligado, muy bien. Hermana Laura, Sí, es como atraer, atracción de algo que parece bueno, pero que al final de cuentas sabemos que no es algo correcto, algo que nos beneficie, ¿no? Sino que la atracción a algo que, como en el caso de la foto que hay, ¿no? Que algo que se ve bueno, que tiene una apariencia buena, pero que en el fondo de nosotros sabemos que no es lo correcto, ¿no? Una atracción de algo, una buena figura, una buena cara de algo, y pero que sabemos que a la larga eso no nos trae nada, bueno. ok, Todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Todo me muy es bien, lícito, muchas pero no me gracias. edifica. No, Ajá. muy bien, muchas gracias. Hermana Amparo, Yo aquí tengo una duda. Bueno, primero que nada, mi definición de tentación es algo atrayente, algo que me genera atención y que me atrae. Pero yo quisiera preguntarle, maestro, si toda tentación tiene una connotación negativa. ok, muy buena pregunta. Ahora, esa es la parte de lo que vamos a desarrollar, si gusta esperar para no hacer un, Spoiler un spoiler, ¿verdad? De la de la clase. clase. Ah, bueno, muy Exactamente es bien. lo que vamos a tocar, Ah, perfecto. ¿vale? Gracias. Y ya Gracias. no, gracias a usted, para entrar directamente en materia, así ya nada más ahí que me vayan contestando conforme a lo que creen. ¿Dios nos va a tentar? No. No, no, Dios no tienta, solamente el enemigo. Y los demás que dicen están muy callados. No, yo No, creo que dice, no. No, 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 no. no, Ujú, yo digo que no, el único que puede tentar es el enemigo. muy bien.
Exactamente. Porque, bueno, Dios prueba, pero no tienta. Muy bien, Dios exactamente. No nos tienta, sino son nuestras mismas concupiscencias, ¿no? Las que nos lleva a caer en esa tentación. Muy bien, muy bien. Todos muy bien. Muchas gracias. Pues ven, vamos a entrar a esta parte. Digo, aquí les pongo la parte del significado tanto en hebreo como en griego de la palabra tentación, que en hebreo viene del masha, que significa prueba, y en el griego, que es el pairasmos, que es prueba o tentación, se puede utilizar como prueba o tentación. Y vamos a ver, como bien ahorita decían de esta parte, en la última pregunta que decía, ciertamente Dios jamás nos va a tentar, ¿no? De hecho, aquí pongo la cita, Santiago 1:13 nos habla de exactamente esa parte, ¿no? Dice, nadie diga que parafraseado, que Dios nos va a tentar porque Dios no nos tienta, ni puede ser tentado Dios, ni nos va a tentar, ¿vale? Es parafraseado o llevado en mis palabras. Santiago nos hace esa referencia. Y aquí les pongo una parte de la definición tanto de la prueba o de la tentación. Dice que la prueba es someterse a un examen, es probar una cosa más la tentación es el deseo, como algunos ahí comentaban dentro de las definiciones, es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero dañina a largo plazo. Es la incitación al pecado. Totalmente la tentación es eso que nos va a incitar a que cada uno de nosotros pequemos, ¿vale? Dice que es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar un inconveniente, ¿vale? Y vamos a ir rapidísimo a Génesis, que ya nos quedan 20 minutos de la clase. Dice Génesis en su capítulo 3, versículo 4 y 5 es exactamente. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, de hecho, el capítulo, algunos títulos de algunas Biblias del capítulo dice la desobediencia del hombre o la caída del hombre, y nos empieza a narrar, ¿verdad? Empieza a narrar, lo veíamos en clases pasadas, que la serpiente era el animal más astuto dentro de los animales que Dios había creado, y empezó a tener un diálogo con la mujer, ¿verdad? Y le decía, con que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol cuando no era cierto, ¿verdad? La instrucción que Dios le había dado al hombre era, de todos los árboles puedes comer, menos del árbol que está en el centro, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no vas a comer porque el día que comas vas a morir, decía Dios, ¿verdad? Y entonces el diablo empieza a decir eso y dice, entonces, y la mujer le responde, no, dice, Dios nos dejó de comer de todo, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces ahí se presenta la tentación, ¿verdad? Se presenta la tentación entre ese diálogo. Dice, la mujer le da la respuesta del mandato que Dios había dado, aún le añade, ¿verdad? Si nosotros vemos, le añade en el capítulo 2, cuando Dios le da el mandamiento al hombre, le dice, no vas a comer, y la mujer le añade, dice, dijo Dios que no comamos ni aún lo toquemos, porque vamos a morir. Y entonces viene la tentación y dice, no vas a morir, eso es una mentira. Y es una parte en la que nosotros hizo dudar a Eva, exactamente. Y esa es la parte de la tentación, exactamente. La tentación va a venir en esa parte de la duda de lo que Dios es en nosotros o de lo que Dios ha dado en nosotros. Y va a venir la duda siempre en nuestra vida. La tentación siempre va a presentarse así. Siempre se va a presentar con un poco de verdad. El diablo, el enemigo, siempre va a usar un poco de la verdad de Dios
para tentarnos, pero esa verdad la va a empezar a sacar de contexto. Así va a entrar la duda. Exactamente decía la hermana Lulú que hizo dudar a Eva. Exactamente, así va a ser él con nosotros en todo momento. La tentación siempre va a estar latente. Nos va a hacer dudar, nos va a querer hacer dudar de lo que Dios tiene para nosotros, de las promesas de Dios, de la bendición de Dios, nos va a hacer dudar para hacernos caer. Ahí entró cuando el diablo le dice, no vas a morir, es una mentira, sino que Dios sabe que si tú comes de él, vas a ser como Dios, a conocer el bien y el mal, y empieza a entrar la duda, dice, no voy a morir, entonces voy a ser igual que Dios, maravilloso, y empieza la duda, empieza la confusión. Y de hecho, de los demás versículos, de hecho el versículo 6 es totalmente ya el punto de haber caído en esa seducción, de decir, sí, pues no creo que pase, ¿no? Porque dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces ahí es cuando se consuma la tentación, y dice, ahorita vamos a ver la cita, exactamente, hermano Daniel, de hecho vamos a ver la cita. Vamos a ver una cita en la cual empieza a hablar de ahorita de lo que ustedes mencionaban, de la parte de la concupiscencia, ¿vale? Pero la tentación es esa parte, es eso que nos va a querer hacer confundir, y por lo general puede venir acompañado de una poca verdad sacada de contexto de lo que Dios dijo para nosotros, ¿vale? Aquí yo les pongo una nota, dice, nos debe de quedar claro que Dios no creó el pecado y que Él no tienta a nadie. De hecho, ahí Santiago 1:13 nos lo dice correctamente, ¿vale? Dice, como veíamos ahorita en la definición de la prueba, esta será un instrumento de Dios, dice la definición, que es la prueba es como someterte a un examen o a probar, perdón, aquí les puse probar, a probar en una cosa que te van a poner. Y ciertamente yo les hacía la pregunta de si Dios nos prueba, Santiago nos contesta, ¿verdad? Santiago nos dice que no, nadie diga que es tentado por Dios, porque a Dios nadie lo tienta y él a nadie va a tentar. Pero sí nos va a poner pruebas, nos va a poner exámenes que debemos de pasar. Yo les ponía aquí, les pongo en la pantalla, veíamos en la definición de la prueba que la prueba va a ser un instrumento que Dios va a usar en el sentido de fortalecer nuestra fe, y el fin de de esas pruebas es hacernos bien. De hecho, si nosotros vamos ahí, vemos en Génesis 1 y 2 y en Jueces 2, 22, 23, vemos dos ejemplos, le puse dos ejemplos porque hay muchísimos, tanto de Deuteronomio 8, 2, vamos a ver ejemplos, pongo esos tres ejemplos de las pruebas que Dios nos puede poner, y vamos a leer únicamente el de Deuteronomio, por favor. Dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído, perdón, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces nos dice la palabra que toda la prueba que Dios nos va a dar es para saber si nuestro corazón está alineado en él. El ejemplo más claro lo ponemos ahí en la cita de Génesis 22, 1 y 2, es cuando el Señor pone a prueba a Abraham. Esa cita de Génesis 22,
versículo 1 y 2, es cuando Jehová le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac, a tu único hijo, al que amas, y entrégamelo, sacrifícalo. ¿Y qué dice la palabra que hizo Abraham? Tomó, ¿verdad? Que se levantó de mañana, puso el animal, puso la leña y caminó con uno de sus criados y el muchacho, y en cierto punto, cuando estaban llegando al monte, detuvo al criado y subieron solamente el muchacho, la leña y Abraham. Y se lo iba a entregar, dice que el ángel de Jehová se apareció y ya cuando estaba por clavarle el cuchillo lo detuvo. Esas son las pruebas, por eso yo les digo que el instrumento o la prueba es un instrumento que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Creo que todos hemos pasado por pruebas, ¿verdad? Por situaciones. Muchas veces nos puede ganar la carne y podemos decir, ah, Señor, pero ¿por qué? Y podemos renegar, pero cuando nos mantenemos, Él nos va a aumentar. Y dice que el fin de la prueba es hacernos bien. Si nosotros vamos al versículo 16 de ese mismo capítulo de Deuteronomio 8:16, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. O sea, la prueba siempre va a cerrar o nos va a llevar a que Dios nos haga bien. Por otro lado, observamos que la tentación es una obra u herramienta que el diablo usa para separarnos de la presencia de Dios, pero jamás nos va a separar de su amor. Es más, vemos que se atrevió a tentar al mismo Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, como decía el hermano Daniel, ¿verdad? Ahí en Mateo 4 vemos, de hecho, el principio del capítulo 4 de Mateo nos habla de toda la tentación que tuvo, que el diablo le hizo al maestro, ¿verdad? Y aquí les pongo algunas citas, Hechos, Primera de Tesalonicenses y Primera de Pedro, en las cuales vemos cómo el diablo nos tienta o tienta al hombre, a la creación, ¿verdad? Hechos 5:3 nos habla de Ananías y Zafira, ¿verdad? Eran esposos y vendieron y mintieron en lo que habían vendido. Dice, lo que me mueve es como iba Abraham en el camino que sabía que no había cordero para el sacrificio. Su corazón tal vez sentía dejar de latir cuando su hijo pregunta dónde está el animalito. Pero exactamente, ¿no? Esa es la parte de la fe, ¿no? De hecho, por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿no? Él sabía que él entregaba a su hijo y que Dios tenía la capacidad de regresarlo a la vida o que algo iba a pasar, ¿no? Esa es la parte de la fe, por eso les digo que la prueba va a ser el instrumento que Dios va a usar para fortalecer nuestra fe, ¿vale? Por su parte, la tentación, o vamos a ver que la tentación tiene 4 aristas. El número 1 es la posibilidad de la tentación, la fuente de la tentación, la sutileza de la tentación y la culpabilidad, ¿vale? O sea, la tentación va a tener estos 4 puntos en los cuales nos va a sumergir. Va a empezar como una posibilidad hacia nosotros. Y lo leíamos en Génesis, ¿verdad? Que la cita base de la clase. Aquí yo les pongo que hay una posibilidad de caer en la tentación y es que teniendo pensamientos, sí, y es que teniendo pensamientos malos los tenemos que arrancar de raíz y para lograrlo tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿vale? Va a haber una posibilidad y siempre vamos a estar latentes en esa posibilidad de caer. De hecho, la palabra dice que parafraseado, que el que se sienta libre o se sienta seguro más bien de algo, cuide su pie de no tropezar, ¿vale? Y lo vemos con Moisés. Dice la palabra que no había hombre más manso que él. Sin embargo, en algún momento, ¡pum!, se exasperó por
la murmuración y el ir el cansancio del pueblo, y Dios le dijo, háblale a la peña para que se haga agua, y él la golpeó. Y eso le causó no entrar a la tierra prometida, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener una posibilidad de caer en la tentación, pero cuando se presente eso, dice que nuestros pensamientos, todo va a entrar en la parte, ¿verdad? Va a llegar a nuestro pensar y va a ser una toma de decisión, ¿lo hago o no lo hago? Pero cuando esté el pensamiento de querer caer en la tentación, debemos de llevar nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿vale? ¿Sí, hasta aquí vamos bien todos? Vientos, vientos. Dice que el segundo punto es la fuente de la tentación. Vemos y lo veíamos en clases pasadas, ¿quién es la fuente de la tentación? El enemigo. Lo veíamos tanto en Ezequiel como en Isaías, que él es esa fuente, él va a ser ese instrumento que va a venir para nosotros, ¿no? Todo está bajo el orden de Dios. Hasta el diablo lo obedece. Y como una cita que nos corrobore que el diablo lo obedece, Job, ¿no? Dice Apocalipsis, dice que la fuente se origina en Satanás y él es la fuente de la tentación. Lo vemos en Ezequiel, en Isaías, y Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿vale? Y aquí es donde en la parte de la fuente de la tentación vamos a ver la parte de la concupiscencia dentro de lo que hablaban también hace rato. Dice que la palabra concupiscencia, viene del griego epitimia, que significa, o la definición la lleva a un deseo ilegítimo y desordenado de cualquier tipo. O sea, la concupiscencia va a ser un deseo ilegítimo. ¿Por qué ilegítimo? Porque Dios no nos creó pecadores, no nos creó el mal. O sea, va a ser ilegítimo porque no nos pertenece. Dice la palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios no tiene pecado. Y por ende, nosotros tampoco teníamos pecados hasta que decidimos desobedecer, ¿verdad? Por eso dice que es ese deseo ilegítimo en nosotros y desordenado de cualquier tipo. O sea, la concupiscencia es un desorden que va a haber en nuestra vida de cualquier tipo. Llámese o pónganle el nombre al pecado que quieran, ¿vale? Llámese alcoholismo, adicciones, llámese adulterio, situaciones sexuales, llámese ira, llámese lo que ustedes quieran ponerle, es un deseo desordenado en nosotros, esa concupiscencia, lo que nos lleva a querer cometerlo y va a venir a través de la fuente, ¿vale? Dice, la tentación no puede venir de Dios. Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Volvemos a la cita de Santiago 1 del 12 al 15, la relata así perfecto. Dios nos promete una salida y vamos a ir rapidísimo a Corintios, a 1 Corintios, por favor. Dice 1 Corintios 10. Gracias. Dice 1 Corintios 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados
más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿no? O sea, vemos en Santiago que Él no nos va a tentar. Porque para empezar, nadie puede tentar a Dios porque Él es Dios. No hay nadie arriba de Él, ¿no? Y nos habla de su poder, de su soberanía, de su majestuosidad, de su grandeza. No hay nada arriba de Él y por ende Él no nos va a tentar, ¿no? Sino que cada quien va a tomar la decisión de querer apartarse de Él a través de su concupiscencia. Si nosotros vemos, regresamos o regresáramos a analizar los versículos de Ezequiel y de Isaías, sobre todo Ezequiel, dice que a través, a través de la multitud de sus contrataciones fue que se halló maldad en él. O sea, nosotros debemos de tener cuidado, sea en nuestra vida, pero también en nuestra vida ministerial, en nuestra vida cristiana, el servicio que podamos desempeñar nos tiene que tener siempre abajo. Cuidado de subirnos al ladrillo, porque puede empezar a haber cosas feas en el corazón. Y esa concupiscencia va a empezar a tener un desorden, ¿verdad? Y vamos cerrando. Dice, el tercer punto era la sutileza. La sutileza de la tentación la podemos ver en Génesis 2, 16, 17. De hecho, ahí en Génesis 2, 16, 17 nos va a hablar la parte del mandamiento. O sea, ese es el mandamiento que Dios le dio al hombre. Dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ahí está el mandamiento y fue lo que la mujer le repitió a la serpiente, ¿verdad? Sin embargo, la sutileza va a ser que el enemigo, el diablo, va a usar el mandamiento, va a usar la verdad para tentarnos, para separarnos de Dios. Por eso dice Proverbios que debemos de ser precavidos y no estar en lugares donde podamos ser tentados, ¿vale? Y por último, para cerrar, vemos que una parte o el cuarto punto de la tentación es la culpabilidad. ¿Qué nos va a traer la culpa? Nos va a traer vergüenza. Siempre que nos sintamos culpables, vamos a decir que puede salir de ello solo. Siempre nos vamos a creer autosuficientes. Aunque te sientas incómodo y mal, obviamente la culpa no nos va a hacer hablarlo, sino nos va a hacer retraernos y creer que vamos a poder hacerlo solo. ¿Por qué? Porque nos va a dar vergüenza, nos va a dar pena el que alguien más lo sepa, el pedir ayuda, ¿vale? La culpa va encaminada a la separación, a sentirse mal y alejarte de Dios. Obviamente, si tú te alejas de las personas con las cuales puedes tener una confianza, pues más te vas a alejar de Dios, ¿vale? Y la culpa va a estar hecha para que te alejes completamente de Dios. Si tú te empiezas a alejar de las personas por esa vergüenza, por esa pena, por ende vas a empezar a alejarte de Dios, porque te va a dar de igual forma vergüenza y pena acercarte a sus pies a pedirle perdón porque caíste en la tentación, porque cometiste el pecado, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario, aportación? ¿Todo bien? ¿Sí? Me hacen sentir bien, bien bonito. Todo bien. Me hacen sentir que explico bien padre. Sí, sí contesté todas las dudas.
Sí, mi hermano. Es que Sí, esa parte está gracias. sencilla. Lo explica ¿Perdón? bonito. Hermana Laura, perdón. Es que esa parte está muy sencilla. Bueno, yo sí la veo sencilla de entender. Y así con la explicación que ya nos das tú ahorita, pues se reafirma, ¿no? De alguna manera lo que, de alguna manera sabemos o conocemos o hemos escuchado, se corrobora con tu explicación, hermanito. Entonces, pues considero No, que es un muy tema bien, fácil. Gracias. muy bien, gracias. Perdón. No, 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 para nada. Todos los demás, igual, bien. Sí, ya, gracias. A mí se me aclaró la duda de que la tentación sí tiene la connotación negativa siempre. Exactamente, sí. Dentro de la pregunta que nos hacía hermana Amparo, pues la tentación es algo o es una herramienta, por así llamarlo, que va a usar el diablo, el enemigo, para separarnos de Dios, ¿vale? Y por ende, la tentación siempre va a tener una connotación negativa, más sin embargo, la prueba va a ser todo lo contrario, es lo que Dios va a usar para aumentar nuestra fe y siempre va a tener un fin o un final para bien hacia nuestras vidas. ¿Va que va? Perdón, hermanito. Mira, aquí en el Google dice tentación, impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Ajá, ok. Ujú. Eh, esa también está buena para agregarla a las definiciones. La vuelvo a buscar en Google y se las anexo a la diapositiva, ¿vale? Aquí hay un hermanito que dice instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Ok. Ujú. Sí, pues al Y final de cuentas la tentación va a venir en esa parte, ¿no? Por eso es que viene pegado y hablábamos de la parte de la concupiscencia. Yo les decía que la concupiscencia es esa parte, ese deseo ilegítimo que existe en nosotros y es un desorden de cualquier tipo para ir y cometer un pecado, ¿no? De hecho, la palabra dice que la concupiscencia va a dar a luz al pecado y cuando se es consumado, el pecado da a luz la muerte, ¿vale? Pues bien, si no hay más, vamos a terminar, vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios, orar y entregar este tiempo. Les pido me acompañen ahí en sus lugares. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por lo que tú hoy nos hablaste, Padre mío, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tanto a cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas, Padre, que se han conectado, Señor, y aún los que no hayan podido, Señor, por alguna causa, Señor. Tú guardes su vida, Señor, pero sobre todo guarda su corazón, Señor. Dice tu palabra que de él, Señor, mana la vida, Padre. Por eso nos lo pides que te lo entreguemos, Señor. Que lo pongamos en tus manos, Señor, en el mejor cuidado que puede haber, que eres tú, Señor. Cuídanos, Padre mío, Señor, de la tentación. Dice el Padre nuestro que nos libres, Señor, de tentaciones, Padre mío, Señor. No nos permitas, Padre, caer, Señor, en aquello, Señor, que ofende, Señor, tu rostro y que nos aleja, Señor, de tu presencia. Y que si ha habido, Señor, alguna situación que nos ha hecho, Señor, caer, Señor, pecar, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos perdones, Señor, que perdones nuestra ofensa, nuestra falta, Señor, y limpies, Padre, nuestra vida, Señor. Que nos permita, Señor, estar dignos delante de ti, Señor. Que a través de tu sacrificio, Señor, hoy, Señor, entremos a tu presencia, Padre, para rendirnos, Señor. Nos humillamos, Padre mío, delante de ti y nos limpies con tu sangre preciosa. Permite, Padre, que tú nos veas, Señor, agradables a través de tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y que todo, Padre, lo que hagamos, Señor, aún en nuestra intimidad, sea agradable a tus ojos. Limpia nuestra vida, Señor, en todo momento, Señor, y permítenos estar alerta, Señor, atentos, Padre mío, Señor, a, a la vida, a la cotidianidad, Padre, dice tu palabra que el enemigo anda como león rugiente en busca de quien devorar. Permítenos, Señor, vivir avivados, Señor, por ti, alerta, Señor, y en continuo arrepentimiento, Señor, para que la salvación
no la perdamos. Yo te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos primero Dios. La siguiente semana en la clase y en fin de semana en la iglesia. Dios le bendiga, Gracias, maestro. maestro. Gracias, Buenas buenas noches. noches, Buenas bendiciones noches. a todos. Ay.